respiramos automáticamente, y es algo a lo que debemos prestar mucha más atención, para obtener una mejor salud, y mucha más vitalidad. Los humanos evolucionamos para respirar por la nariz. Los primeros humanos vivían en la naturaleza donde el aire era limpio y fresco, tenían narices fuertes, capaces de filtrar el polvo, el polen, y otros contaminantes. Cuando empezamos a vivir en zonas urbanas el aire se volvió más contaminado, dificultando la respiración nasal y se empezó a respirar más por la boca, lo que hoy es aún más común por las alergias, la contaminación, y el estrés. La nariz permite calentar y humidificar el aire, filtrar el polvo y otros contaminantes, y producir óxido nítrico, que tiene efectos antiinflamatorios e inmunitarios, despeja las vías respiratorias, protege contra infecciones, promueve el flujo sanguíneo, regula la presión y mejora la función cognitiva. El olfato también es vital para la salud y bienestar, ya que se relaciona con nuestras emociones, memoria y apetito, y nos ayuda a detectar peligros y decidir sobre los alimentos. La respiración bucal es menos eficaz que la nasal, debido a que la boca no calienta ni humidifica el aire, lo que seca las vías respiratorias. También puede causar problemas en los dientes, la mandíbula, y afectar el sueño por ronquido y apnea de sueño. Además, inhalar por la boca requiere menos presión, lo que hace que los tejidos blandos en su parte posterior se aflojen y se doblen hacia adentro, creando menos espacio y dificultando el paso del aire. En el siglo XVIII St. George viajó durante años pintando decenas de tribus nativas americanas, y notó que tenían dientes rectos y padecían pocas enfermedades crónicas. Decían que la respiración era el secreto de una vida sana, y que respirar por la boca producía estrés, enfermedades, desfiguraba el rostro, y disminuía la fuerza. También vivió con pueblos indígenas en los Andes Argentina y Brasil, compartiendo prácticas de respiración con los nativos, obteniendo las mismas conclusiones en la década de 1930. El Dr. Wesley Rush viajó por el mundo analizando los dientes, las vías respiratorias, y la salud general de las poblaciones indígenas que todavía consumían alimentos tradicionales, y las comparó con personas que seguían una dieta moderna. Descubrió que esas poblaciones consumían muchos más nutrientes. En su dieta existen dos tipos principales de respiración, torácica y diafragmática. La primera es superficial e ineficaz, ya que implica respirar solo con el pecho, y no utilizar el diafragma. La segunda es profunda y completa involucrando el pecho, abdomen, y diafragma, que es el músculo que interviene para separar el tórax del abdomen. La respiración diafragmática tiene beneficios como mejorar el aporte de oxígeno al organismo, reducir el estrés y la ansiedad, ayudar a conciliar el sueño, y hasta reducir el dolor. Para practicarla hay una técnica que consiste en sentarte o acostarte en una posición cómoda, y colocar una mano en el pecho y la otra mano en el abdomen. Al inhalar tu abdomen debería elevarse y tu pecho debería permanecer relativamente quieto. Al exhalar tu abdomen debería descender, y tu pecho elevarse ligeramente. Para tener los beneficios de una vida más larga y saludable debemos respirar con menos inhalaciones y exhalaciones. La frecuencia respiratoria óptima es de aproximadamente 6 respiraciones por minuto, lo que implica inhalaciones de 5,5 segundos y exhalaciones de la misma duración. Las exhalaciones más lentas y prolongadas aumentan el dióxido de carbono y la resistencia aeróbica, mejorando el volumen de oxígeno máximo. Entre los 30 y los 50 años los pulmones pierden alrededor del 12% de su capacidad. En la década de 1980 un estudio longitudinal que examinó 20 años de datos comprobó que la capacidad pulmonar se correlacionaba con la longevidad. Masticar menos causa problemas respiratorios. Los alimentos más blandos y procesados condujeron a caras y bocas más pequeñas, y una respiración más difícil, porque no masticamos tanto como nuestros ancestros, que desarrollaban más su musculatura facial. En la era industrial las enfermedades dentales aumentaron y los casos de mandíbulas y dientes torcidos se multiplicaron por 10. Por ello la respiración afecta al sistema nervioso simpático y parasimpático. El primero responde a las amenazas percibidas provocando un aumento de la frecuencia cardíaca y respiratoria, dilatación de las pupilas, y redirección de sangre a los músculos. El segundo ralentiza todo, disminuye la respiración y la frecuencia cardíaca, la digestión, la eliminación, y libera hormonas de placer.
Algunas culturas antiguas aprendieron a manipular el sistema nervioso a través de la respiración. Por ejemplo, los budistas tibetanos durante miles de años en el Himalaya practicaron tummo, o meditación del fuego interior. Tummo calienta el cuerpo, e inunda el torrente sanguíneo con opioides, dopamina y serotonina, con solo unos cientos de respiraciones. Y es una técnica avanzada que no debe realizarse sin entrenamiento y supervisión. También existen otras técnicas antiguas como el pranayama hindú. Las técnicas de respiración ayudan a expandir los pulmones, enderezar la columna vertebral, aumentar la circulación, mejorar el equilibrio mente-cuerpo y dormir mejor. Es clave evitar la respiración cotidiana por la boca cuando no sea necesario. Si tiendes a hacerlo, intenta identificar la causa subyacente y abordarla. Si tienes un tabique desviado, consulta a un otorrinolaringólogo. Si tienes alergias y otras condiciones, debes tratarlas. Si respiras por la boca al dormir, puedes usar una correa para barbilla, o férula bucal para mantener la boca cerrada, y mejorar la calidad de sueño. Además, conviene consultar a un ortodoncista para corregir problemas en dientes o mandíbula. Otra solución es tapar la boca cuando nos vamos a dormir con un trozo de cinta de carrocero en vertical. De ese modo, si tosemos, podemos expulsar el aire por los lados. Este sistema es mucho más cómodo que otros. Cuando respiramos demasiado lento y los niveles de dióxido de carbono aumentan, los quimiorreceptores centrales monitorean estos cambios y mandan señales de alarma al cerebro, que avisa a los pulmones para que respiren más deprisa y más hondo. Cuando respiramos demasiado rápido, los quimiorreceptores indican al cuerpo que respire más lento, para aumentar los niveles de dióxido de carbono. Así es como nuestros cuerpos determinan la rapidez y la frecuencia con que respiramos, no a partir de la cantidad de oxígeno, sino del nivel de dióxido de carbono. Rama desveló algunos de sus secretos de control del prana en lecciones en grupo y videos. Recomendaba a los alumnos que empezaran armonizando la respiración, y que suprimieran la pausa entre inhalación y exhalación, de modo que cada respiración fuera una línea conectada sin final. Una vez que se sintieran cómodos con esta práctica, les indicaba que alargaran las respiraciones. Una vez al día, debían tumbarse, tomar una inhalación corta y luego exhalar contando hasta 6. A medida que progresaran, podían inhalar contando hasta 4 y exhalar hasta 8, con el objetivo de alcanzar una exhalación de medio minuto, tras 6 meses de práctica. Al llegar a los 30 segundos, Rama prometía a sus alumnos que no tendrían toxinas, y que estarían libres de enfermedades. St. Georgi quería entender el proceso de la respiración, pero no en un sentido físico o mental, ni siquiera en el nivel molecular. Quería saber cómo el aire que inspiramos interactúa con nuestros tejidos, órganos y músculos en el nivel subatómico. Quería saber cómo la vida obtiene energía del aire. Todo lo que nos rodea está compuesto por moléculas, que están compuestas por átomos, que están compuestos por piececitas subatómicas llamadas protones, con carga positiva, neutrones, sin carga, y electrones, con carga negativa. Toda la materia es, en su nivel más básico, energía. No podemos separar la vida de la materia viviente, escribió St. Georgi. Inevitablemente, estudiando la materia viviente y sus reacciones, estudiamos la vida misma. Lo que distingue los objetos inanimados, como las rocas, de pájaros, abejas y hojas es el nivel de energía, o la excitabilidad, de los electrones que hay dentro de los átomos que forman las moléculas de la materia. Cuanto más fácilmente y más a menudo los electrones pueden ser transferidos entre moléculas, más desaturada se vuelve la materia, más viva está. St. Georgi estudió las formas de vida más primitivas de la Tierra y dedujo que estaban todas hechas de aceptadores débiles de electrones, lo cual significaba que no podían tomar o liberar electrones con facilidad. Sostuvo que esa materia tenía menos energía, por tanto, menos opciones de evolucionar. Esa materia primitiva simplemente estuvo por ahí, perdiendo el tiempo sin hacer mucho, durante millones y millones de años. Finalmente, el oxígeno, el producto residual generado por aquella materia primitiva, se acumuló en la atmósfera. El oxígeno era un potente aceptador de electrones. Cuando la nueva materia evolucionó para consumir oxígeno, atraía e intercambiaba muchos más electrones que la antigua vida anaeróbica. Con este excedente de energía,
La vida primitiva evolucionó de forma relativamente rápida para convertirse en plantas, insectos y todo el resto. El estado de vida es un estado electrónicamente muy desaturado, escribió Georgi. La naturaleza es simple pero sutil. Esta premisa puede aplicarse a la vida del planeta hoy en día. Cuanto más oxígeno puede consumir la vida, más excitabilidad de electrones obtiene, más animada se vuelve. Cuando la materia viviente está activa y es capaz de absorber y transferir electrones de forma controlada, se mantiene sana. Cuando las células pierden la capacidad de descargar y absorber electrones, empiezan a averiarse. Soltar electrones irreversiblemente significa matar, escribió St. Georgi. Esta avería de la excitabilidad de los electrones es lo que provoca que el metal se oxide y que las hojas se vuelvan marrones y mueran. Los humanos también nos oxidamos. A medida que las células de nuestro cuerpo pierden la capacidad de atraer oxígeno, los electrones que contienen se ralentizan y dejan de intercambiarse libremente de unas células a otras, lo cual da como resultado un crecimiento no regulado y anormal. Los tejidos empiezan a oxidarse. En buena medida igual que otros materiales. Pero a este proceso no lo llamamos oxidación de los tejidos. Lo llamamos cáncer. Y esto explica por qué los cánceres se desarrollan y progresan en ambientes bajos en oxígeno. La mejor manera de mantener sanos los tejidos del cuerpo es imitar las reacciones que evolucionaron en las formas primitivas de vida aeróbica en la Tierra. Concretamente inundar nuestros cuerpos con una presencia constante de aquel potente aceptador de electrones, el oxígeno. Respirar lento, menos y por la nariz equilibra los niveles de los gases respiratorios del cuerpo y manda la máxima cantidad de oxígeno a la mayor cantidad de tejidos, para que nuestras células tengan la mayor cantidad de reactividad electrónica. En todas las culturas y en todas las tradiciones médicas previas a la nuestra, la sanación iba acompañada de energía en movimiento. La energía móvil de los electrones permite a las cosas vivas mantenerse vivas y con salud durante el mayor tiempo posible. Los nombres pueden haber cambiado, prana, orenda, chi, pero el principio siempre ha sido el mismo. A lo largo de mis viajes y de mis tribulaciones, he aprendido una lección, una ecuación que creo que es la raíz de mucha salud, felicidad y longevidad. Me da un poco de vergüenza confesar que me ha llevado una década averiguarla y me doy cuenta de lo insignificante que puede parecer en esta página. Pero, no lo olvidemos, la naturaleza es simple pero sutil. Esta es la respiración perfecta. Inhalar durante unos 5,5 segundos y exhalar durante unos 5,5 segundos. Esto da 5,5 respiraciones por minuto y un total de unos 5,5 litros de aire. Podéis practicar esta respiración perfecta durante algunos minutos o durante horas. No se puede tener un exceso de máxima eficiencia en el cuerpo. ¿Por qué es importante cerrar la boca mientras duermes? Según cuenta James Nestor en su libro. 2 meses después del experimento de Stanford, el Dr. Jayakar Nayak nos mandó los resultados de los 20 días que duró el estudio. La principal lección ya la sabíamos. Respirar por la boca es algo terrible. Después de tan solo 240 horas respirando únicamente por la boca, las catecolaminas y las hormonas relacionadas con el estrés alcanzaron su punto máximo, lo cual indica que nuestros cuerpos estaban bajo un constreñimiento físico y mental. Asimismo, el bacilo difteroide Corynebacterium había infestado mi nariz. Si hubiese seguido respirando solo por la boca unos días más, podría haberse convertido en una infección sinusal. Al mismo tiempo, mi presión arterial estaba por las nubes y la variabilidad de mi frecuencia cardíaca se había desplomado. Los datos de Olson coincidían con los míos. Por la noche, el flujo constante de aire no presurizado y no filtrado entrando y saliendo de la boca colapsaba el tejido blando de nuestras gargantas hasta el punto de que ambos comenzábamos a experimentar asfixia nocturna persistente. Roncábamos. Unos días más tarde, empezamos a atragantarnos solos, al sufrir episodios de apnea del sueño. De haber continuado respirando por la boca, es bastante probable que ambos hubiéramos desarrollado un roncar crónico y apnea obstructiva del sueño, además de hipertensión y los problemas metabólicos y cognitivos asociados a dicha afección. No todos nuestros indicadores cambiaron. Los niveles de azúcar en sangre no se vieron alterados.
Los recuentos celulares en sangre y el calcio ionizado permanecieron estables, al igual que la mayoría de los marcadores sanguíneos. Hubo algunas sorpresas. Mis niveles de lactato, un indicador de la respiración anaeróbica, disminuyeron respirando por la boca, lo cual indicaba que estaba consumiendo más energía aeróbica, obtenida con el oxígeno. Esto es lo contrario de lo que habrían predicho la mayoría de los expertos en fitness. El lactato de Olson aumentó ligeramente. Perdí unos 900 gramos, debido en gran parte probablemente a la pérdida de agua al exhalar. Pero hacedme caso, no os recomiendo una dieta postvacacional de respiración bucal. Fatiga, irritación, mal humor y ansiedad constantes. Un aliento horrendo y pausas constantes para ir al baño. Aturdimiento, mirada perdida y dolores de estómago. Fue horrible. El cuerpo humano evolucionó para ser capaz de respirar por dos vías distintas por una razón. Aumenta nuestras opciones de supervivencia. Si la nariz queda obstruida, la boca actúa como un sistema de ventilación de repuesto. Los breves jadeos de Stephen Curry antes de hacer un mate, un niño enfermo que resopla cuando tiene fiebre o el aire que tomáis cuando estáis riendo con amigos. Esta respiración bucal temporal no tiene efectos en la salud a largo plazo. Otra cosa es la respiración bucal crónica. El cuerpo no está diseñado para procesar aire directo del ambiente durante horas, de día y de noche. Esto no es algo normal. Por esto recomendamos encarecidamente cualquiera de los múltiples métodos que venden y podéis encontrar para mantener la boca cerrada mientras dormís. ¿Por qué hemos de respirar? Respirad por la nariz. El día en que Olson y yo nos quitamos los tapones y la cinta, nos bajó la presión arterial, subieron los niveles de dióxido de carbono y se normalizó la frecuencia cardíaca. El roncar se redujo por 9 con respecto a la fase de respiración bucal, de varias horas cada noche a unos pocos minutos. En 2 días, ninguno de los dos roncaba. La infección bacteriana de mi nariz se resolvió rápidamente sin tratamiento. Olson y yo nos habíamos curado respirando por la nariz. Los beneficios de la respiración nasal no se limitaron al dormitorio. Incrementé mi rendimiento encima de la bici estática cerca de un 10%. ¿Por qué hemos de exhalar al máximo? Carl Stoff pasó medio siglo recordando a sus alumnos cómo sacar todo el aire del cuerpo para poder ingerir más. Enseñó a sus clientes a prolongar la exhalación, en el proceso, a hacer lo que durante mucho tiempo se había considerado biológicamente imposible. Los pacientes con enfisema aseguraban estar recuperados casi por completo de sus afecciones incurables. Los cantantes de ópera desarrollaban una voz con mayor resonancia y tono. Los asmáticos dejaban de sufrir ataques y los velocistas olímpicos llegaban a ganar medallas de oro. Por muy básico que suene, rara vez se practican las exhalaciones completas. La mayoría de nosotros solamente usamos una pequeña parte de nuestra capacidad pulmonar total con cada respiración, lo cual requiere hacer más y obtener menos. Uno de los primeros pasos para una respiración saludable es extender las respiraciones. Mover el diafragma arriba y abajo un poco más y sacar todo el aire antes de tomar otra bocanada. La diferencia entre respirar con un patrón coordinado y con un patrón alterado es la misma diferencia que hay entre operar con la máxima eficiencia y solo ir tirando. Hemos de respirar más, de vez en cuando. La hiperventilación no ha gozado de buena reputación en las últimas décadas, y con razón. Darle al cuerpo más aire del que necesita es nocivo para los pulmones hasta el nivel celular. Hoy en día, la mayor parte de nosotros respiramos más de lo que deberíamos sin darnos cuenta. Sin embargo, forzarse a uno mismo a respirar intensamente por un breve periodo de tiempo puede tener un importante efecto terapéutico. Solamente mediante una alteración podemos volver a la normalidad. Esto es lo que hacen técnicas como el tumo. Tensan el cuerpo a propósito y así lo sacan del bajón en que está para que pueda funcionar correctamente las 23 horas y media restantes del día. Respirar intensamente a conciencia nos enseña a ser los pilotos de nuestro sistema nervioso autónomo y de nuestro cuerpo, no los pasajeros. También es importante conocer por qué a veces respiramos por un orificio y otras por el otro. Hace 1300 años, un antiguo texto tántrico, el Shivesvarodaya, describía cómo durante el día un orificio nasal se abre para dejar entrar el aire mientras el otro se cierra suavemente. Algunos días,
El orificio derecho se despierta bostezando para saludar al sol. Otros días, el izquierdo despierta con la luna llena. Según el texto, estos ritmos son los mismos a lo largo de cada mes y son compartidos por toda la humanidad. Es un método que nuestros cuerpos emplean para mantenerse equilibrados y anclados a los ritmos del cosmos y también unos con otros. En 2004 un cirujano indio, el Dr. Ananda Balayogi Babanani, intentó poner a prueba científicamente los patrones del Shivesvarodaya en un grupo internacional de sujetos. A lo largo de un mes, descubrió que cuando la influencia del Sol y la Luna sobre la Tierra estaban en su apogeo, en momentos de luna llena o nueva, los estudiantes compartían sistemáticamente el patrón del Shivesvarodaya. Babanani admitió que los datos eran anecdóticos y que era necesario investigar mucho más para demostrar que todos los humanos compartían ese mismo patrón. No obstante, hace más de un siglo que los científicos saben que los orificios nasales sí laten a su propio ritmo, que sí se abren y se cierran como flores durante el día y la noche. El fenómeno, llamado ciclos nasales, fue descrito por primera vez en 1895 por un médico alemán llamado Becher Kaiser. Este médico se dio cuenta de que el tejido que recubría uno de los agujeros de sus pacientes parecía congestionarse rápidamente y cerrarse mientras el otro, misteriosamente, se abría. Luego, después de entre 30 minutos y 4 horas, los orificios se alternaban o cambiaban de ciclo. La alternancia parecía estar influenciada no tanto por la atracción de la luna como por impulsos sexuales. Resultó que el interior de la nariz está revestido de un tejido eréctil, la misma carne que cubre el pene, el clítoris y los pezones. Las narices tienen erecciones. En cuestión de segundos, también pueden llenarse de sangre y agrandarse y ponerse duras. Eso ocurre porque la nariz está más íntimamente conectada con los genitales que cualquier otro órgano. Cuando uno se excita, el otro responde. En algunas personas, simplemente pensar en sexo provoca episodios tan graves de erecciones nasales que tienen problemas para respirar y comienzan a estornudar sin control, una afección inconveniente llamada rinitis de la luna de miel. A medida que la estimulación sexual decrece y que el tejido eréctil se vuelve flácido, la nariz también vuelve a la normalidad. Tras el descubrimiento de Case, pasaron décadas y nadie ofrecía una buena explicación de por qué la nariz humana estaba recubierta de tejido eréctil o por qué los orificios se alternaban en ciclos. Había muchas teorías. Algunos creían que esta alternancia provocaba que el cuerpo se diera la vuelta al dormir para impedir úlceras de decúbito. Respirar es más fácil por el orificio opuesto a la almohada. Otros creían que los ciclos ayudaban a proteger la nariz de infecciones respiratorias y alergias, mientras que otros sostenían que el flujo de aire alterno nos permitía oler más eficientemente. Lo que los científicos finalmente lograron confirmar fue que el tejido nasal eréctil reflejaba estados de salud. Se inflamaba al estar la persona enferma o en otros estados de desequilibrio. Si la nariz se infectaba, el ciclo nasal se volvía más pronunciado y alternaba con rapidez. Las cavidades nasales izquierda y derecha también funcionaban como un sistema de climatización, controlando la temperatura y la presión arterial y suministrando al cerebro sustancias químicas para alterar sus emociones y sus estados de ánimo y de sueño. El agujero derecho es el pedal del acelerador. Al inhalar mayoritariamente por este canal, la circulación se acelera, el cuerpo se calienta y los niveles de cortisol, la presión arterial y la frecuencia cardíaca aumentan. Eso ocurre porque respirar por el lado derecho de la nariz activa el sistema nervioso simpático, el mecanismo de lucha o huida, que pone el cuerpo en un estado más elevado de alerta. Respirar por el orificio derecho también suministra más sangre al hemisferio opuesto del cerebro, concretamente a la corteza prefrontal, la cual se asocia con las decisiones lógicas, el lenguaje y la computación. Inhalar por el agujero izquierdo tiene el efecto contrario. Funciona como una suerte de sistema de frenado respecto al acelerador del derecho. El orificio izquierdo está conectado más profundamente con el sistema nervioso parasimpático, el lado de descansar y relajarse, que disminuye la presión arterial, enfría el cuerpo y reduce la ansiedad. Respirar por el agujero izquierdo cambia el flujo sanguíneo hacia el lado opuesto de la corteza prefrontal, el área que influye en el pensamiento creativo y desempeña un papel en la formación de abstracciones mentales y en la producción de emociones negativas.
Ahora os enseñaré varios tipos de respiración que os serán muy útiles. La respiración cuadrada. Los Navy SEAL utilizan esta técnica para estar tranquilos y concentrados en situaciones de tensión. Es sencilla, inhala contando hasta 4. Aguanta la respiración 4 segundos. Exhala 4 segundos. Aguanta otros 4. Repítelo. Unas exhalaciones más largas provocarán una respuesta parasimpática más potente. Una variante de la respiración en cuadro para relajar el cuerpo más profundamente efectiva, sobre todo para antes de acostarse, es la siguiente. Inhala contando hasta 4. Aguanta la respiración 4 segundos. Exhala 6 segundos. Aguanta 2. Repítelo. Intentad completar al menos 6 rondas o, si es necesario, más. Caminar aguantando la respiración. Anders Olson usa esta técnica para aumentar el dióxido de carbono y, en consecuencia, incrementar la circulación en el cuerpo. No es muy divertida, pero según Olson aporta muchos beneficios. Ve a un parque con césped, a una playa o a cualquier parte donde el suelo sea blando. Expulsa todo el aire y luego camina lentamente contando los pasos. Cuando tengas una fuerte necesidad de tomar aire, deja de contar y haz varias respiraciones muy calmadas por la nariz mientras sigues andando. Respira con normalidad durante al menos 1 minuto. Entonces repite la secuencia. Cuanto más practiquéis esta técnica, durante más tiempo podréis contar. El récord de Olson está en 130 pasos. La respiración 4-7-8. Esta técnica, popularizada por el Dr. Andrew Weil, pone el cuerpo en un estado de relajación profunda. Yo la uso durante los vuelos largos para que me ayude a dormirme. Inhala y luego exhala por la boca emitiendo un zumbido. Cierra la boca e inhala en silencio por la nariz contando mentalmente hasta 4. Aguanta el aire contando hasta 7. Exhala por completo por la boca con un zumbido mientras cuentas hasta 8. Repite esta secuencia por lo menos 4 respiraciones. Weil ofrece una explicación paso a paso en YouTube que os pondré en los créditos.